Hola, hola a todos. Me llamo Nati, bienvenidos a vuestro canal favorito de bisutería y DIY, Nati Desi. Como podéis ver, hoy voy a enseñaros a hacer estas súper bonitas hojas. Son hojas pequeñitas de estilo huichol y súper bonitas. Podéis utilizarlas para haceros unos aretes, para aplicarlas en una camiseta, jersey, vestidos, en lo que vosotros queráis. Mirad, en el vídeo anterior os hice la florecita, ¿os acordáis? Os dejaré por aquí el link por si queréis pasar y ver cómo se hacen. Y bueno, pues yo estas hojitas las voy a aplicar al collar Nava, que es el que estoy haciendo. Y os diré pues cómo aplicar las hojitas con, como os he dicho, las flores que os hice en el vídeo anterior. La verdad que son muy fáciles de hacer y os las voy a hacer en tiempo real para que no os perdáis detalle de cómo hacerlas completitas, ¿vale? Y bueno, pues si queréis saber cómo se hacen, quedaros a ver el vídeo. Voy a comenzar. Tengo enhebrada la aguja con 1 metro de hilo, no voy a necesitar nada más y vamos a hacer la hojita que me falta para el collar Nava. Y la primera serie son 3 verde bosque, 1 verde anís, 3 verde bosque, 1 de color negro, 3 verde jade, 1 verde oliva, 3 verde jade, 1 de color negro, 4 verde bosque y 7 de color verde anís. Lo voy a poner así en esta posición y mirad, voy a dejar la primera y voy a volver por la siguiente rocalla. Así quedaría. Enfilamos 4 rocallas de color verde anís. Esta sería la siguiente serie. Contamos 5 rocallas, 1, 2, 3, 4 y por la quinta metemos la aguja. ¿Veis que me quedaría como una hojita pequeña? Siguiente serie, 3 verde bosque. Contamos 4 rocallas, 1, 2, 3 y por la cuarta metemos la aguja. Siguiente serie, enfilamos 1 de color negro y 2 de color verde jade. Contamos 4 rocallas, 1, 2, 3 y por la cuarta, que es esta de aquí, 1, 2, 3, 4. Por la cuarta metemos la aguja. Siguiente serie, enfilamos 1 verde oliva y 2 verde jade. Lo mismo, contamos 4 rocallas, 1, 2, 3 y por la cuarta, que es esta verde jade, metemos la aguja. Siguiente serie, 1 de color negro y 2 de color verde bosque. Contamos 4 rocallas, 1, 2, 3 y por la cuarta verde bosque metemos la aguja. Y por último, 1 verde anís y 2 verde bosque. Y aquí vamos a llevarlas al final del hilo, vamos a juntar los 2 hilos y vamos a hacer 3 nuditos. Bueno, pues así me quedaría. Con este trocito que nos sobra, enhebramos con otra aguja y pasamos por unas poquitas de cuentas y lo cortamos. Una vez aquí, mirad, voy a pasar a la siguiente rocalla y a las 2 siguientes rocallas de color verde bosque por este lado. Y vamos a continuar haciendo la hojita por esta mitad. Enfilamos
una verde anís, perdón, 2 verde bosque y una verde anís. Esta sería la siguiente serie. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. ¿Veis que íbamos poniendo de series de 3? Pues por la segunda. Siguiente serie, 2 verde bosque y una de color negro. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie de color verde jade. Siguiente serie, enfilamos 2 verde jade y una verde oliva. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente serie, enfilamos 2 verde jade y una de color negro. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Y ahora mirar, voy a retroceder a las dos anteriores, es decir, a la de color negro y a la siguiente de color verde jade. Como podéis ver, aquí estoy disminuyendo. Y vamos a enfilar una de color oliva y 2 de color verde jade. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, una de color negro y 2 de color verde bosque. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Y por último, un verde anís y 2 verde bosque. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Así me quedaría, perdón. Continuamos con la siguiente serie. Como estamos reduciendo, mirad, veis que el hilo me sale de esta, pues retrocedo a las dos siguientes de color verde bosque y enfilamos 2 de color verde bosque y una de color verde anís. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 2 verde bosque y una de color negro. Perdón, que había cogido una de más. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, 3 de color verde jade. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Y ahora mirar, voy a retroceder a las 3 verde jade que acabo de poner. A la siguiente verde jade, a la siguiente de color negro, y a la siguiente de color verde bosque. Y voy a enfilar una de color verde anís y 2 de color verde bosque. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Ahora retrocedemos a las 2 verde bosque de esta serie que acabo de poner y vamos con la última serie, que son de color 3 verde bosque, y metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie, que es esta de color
verde bosque. Bueno, la mitad ya tendríamos hecha y ahora mirar, voy a pasar a la siguiente de color negro. Voy a pasar por estas de color verde jade, así en diagonal. Por la siguiente verde jade. Por la siguiente de color negro, la que tenemos un poquito a la derecha. Por las dos siguientes verde bosque. Por la siguiente verde bosque. La de color verde anís, que está un poquito a la derecha. Seguimos subiendo por las dos siguientes verde bosque. Por la siguiente verde bosque. Y por las dos siguientes de color verde bosque. Ahora vamos a hacer la otra mitad de la hojita, ¿vale? Os la voy a hacer en tiempo real, así que no os preocupéis, que no os voy a decir, pues ahora tenéis que hacerlo estas series, ¿vale? Bueno, una vez que hemos salido a esta de color verde bosque, veis a este lado, lo que voy a hacer es girar la hoja para que me vuelva a quedar a derechas y sea más fácil de hacer. Las personas que seáis zurdas, pues yo creo que deberíais de continuar en la posición que estaba anteriormente. Ahora voy a enfilar. La primera serie son dos verde bosque y una verde anís. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, dos verde bosque, una de color negro. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, dos verde jade, un verde oliva. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, dos verde jade, una de color negro. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Una vez aquí vamos a retroceder a la de color negro y a la siguiente verde jade. Ahora continuamos hacia arriba, haciendo la hojita. Y la siguiente serie es un verde oliva y dos verde jade. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, una de color negro y dos de color verde bosque. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Y por último, un verde anís, dos verde bosque. Y metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Bueno, ya veis que va tomando forma. Voy a retroceder a las dos verde bosque para continuar haciendo la hojita por este lado. Y voy a enfilar dos verde bosque y un verde anís. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, dos verde bosque, una de color negro. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Siguiente, tres verde jade. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Ahora voy a retroceder por estas tres que acabo de poner de color verde jade. Por las tres, por la siguiente verde jade.
por la siguiente de color negro y la siguiente de color verde bosque. Y ahora enfilamos una verde anís y 2 verde bosque. Metemos la aguja por la segunda rocalla de la siguiente serie. Volvemos a retroceder a las 2 de color verde bosque. Y por último enfilamos 3 verde bosque. Y metemos la aguja por la tercera rocalla, por la segunda rocalla de la siguiente serie, que es esta de color verde bosque. Y bueno, ya tendríamos hecha la hojita. Como podéis ver, es súper fácil de hacer. Si hacéis todos los pasos que he hecho yo, os tiene que quedar exactamente igual que esta. Y aquí mismo metemos la aguja entre 2 cuentas, se hace una anilla, metemos la aguja por ella, tiramos y repetimos 2 veces más. Seguimos pasando por otras poquitas de cuentas, por ejemplo por esta de color negro. Aquí podemos cambiar la dirección y pasamos por estas de color verde jade. Aquí tiramos bien del hilo y podemos cortarlo. Y con el hilo del principio, pues como os he dicho, enhebramos la aguja. Pasamos por unas poquitas de cuentas. Por ejemplo, aquí tiramos bien y podemos cortarlo. Pues aquí tenéis el resultado. Ya veis qué hojitas tan súper monas, tan fáciles de hacer y bueno, pues que para el collar que voy a terminar en el próximo vídeo van a quedar preciosas. Nada más por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, darle al like y compartirlo para poder seguir disfrutando de vídeos tan preciosos como este. Adiós.